6 días antes de aquel acontecimiento glorioso que marcaría para siempre la memoria de los discípulos, el Señor Jesús había pronunciado palabras que resonaban como un misterio en sus corazones. Había hablado del costo del discipulado, de tomar la cruz y seguirle. Había revelado que el Hijo del Hombre debía padecer, morir y resucitar al tercer día. Y en medio de aquellas palabras, cargadas de peso eterno, pronunció también una promesa que nadie olvidaría. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Estas palabras no eran casuales, no eran un adorno en su enseñanza. Eran un anuncio solemne de que algo extraordinario estaba por ocurrir. Los discípulos no comprendían del todo, pero sabían que cada palabra de su maestro llevaba la certeza de lo divino. Si él había dicho que algunos verían su gloria antes de morir, esa gloria sería revelada en el tiempo y en el modo que el Padre había determinado. El ambiente alrededor de Jesús estaba cargado de expectación. Sus milagros se multiplicaban. Sus enseñanzas desafiaban las estructuras religiosas y sus obras confirmaban que él no era un profeta común, sino el Hijo de Dios enviado. Sin embargo, su rostro aún no había sido revelado en toda su majestad. Los discípulos le conocían en su humanidad, le habían visto cansado, hambriento, dormido en la barca. Habían caminado con él como con un hombre, aunque sabían que en él habitaba la plenitud de la divinidad. La gloria estaba oculta, velada por la carne, escondida bajo el manto de su humildad. Y así, tras 6 días de aquellas palabras proféticas, llegó el momento señalado por el Padre. Jesús, en su sabiduría perfecta, escogió a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. No era la primera vez que los apartaba para momentos especiales. Ellos habían estado presentes cuando resucitó a la hija de Jairo, y más tarde estarían con él en Getsemaní, en la hora amarga de su agonía. Eran testigos escogidos para contemplar tanto su gloria como su sufrimiento. El Maestro se los llevó aparte. No eran multitudes las que debían ver esto, sino testigos fieles que más tarde proclamarían lo que sus ojos habían visto. Ellos serían columnas de la iglesia, y su fe necesitaba ser fortalecida. Jesús los tomó, y comenzó con ellos el ascenso hacia lo alto de un monte. El relato bíblico no menciona el nombre del monte, pero la tradición señala al Tabor, en Galilea, mientras que otros señalan al Hermón, imponente y majestuoso. Sea cual fuere, lo importante es que el lugar fue apartado, alto, lejos del bullicio, un espacio donde el cielo tocaría la tierra. En la Escritura, los montes han sido escenario de revelaciones divinas. En el Sinaí, Dios dio la ley a Moisés. En el Carmelo, Elías enfrentó a los profetas de Baal. Y ahora en aquel monte, el Hijo de Dios sería revelado en gloria ante los ojos de sus escogidos. El camino hacia lo alto era un símbolo en sí mismo. Jesús guiaba a sus discípulos hacia las alturas, no solo físicas, sino espirituales. Los alejaba de la rutina del valle, de las preocupaciones terrenales, para mostrarles la realidad eterna de su reino. Cada paso era un ascenso hacia la revelación. Mientras subían, el silencio debía pesar sobre ellos. Ninguno sabía lo que estaba por suceder. Quizás se preguntaban por qué solo ellos habían sido escogidos. Quizás sus corazones latían con una mezcla de temor y expectación. Pero lo cierto es que estaban siendo conducidos hacia el misterio de la gloria. Y allí comienza la preparación solemne. El Maestro no reveló de inmediato lo que haría. Los llevó en silencio, en un proceso, porque las revelaciones de Dios no se entregan en lo superficial, sino en lo profundo. El pueblo que quiere ver la gloria de su Dios debe separarse, debe subir, debe dejar atrás la multitud y el ruido. Así, Pedro, Jacobo y Juan se hallaban ya en el umbral de un momento único en la historia. La escena se prepara como un santuario. El monte alto se convierte en altar, el cielo se dispone como testigo, y los ángeles guardan en silencio el instante que cambiará la percepción de aquellos 3 hombres. El aire parece más ligero,
El horizonte se abre y el corazón se dispone a contemplar lo inconcebible. La narración sagrada nos invita a detenernos aquí, en esta preparación. No hemos llegado aún al resplandor del rostro de Cristo, ni al fulgor de sus vestiduras blancas, ni a la voz del Padre. Estamos en el ascenso, en la separación, en el silencio previo, pero ya aquí comprendemos que lo que está por venir no es un acto improvisado, sino un decreto eterno. El Hijo va a mostrarse como lo que es, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Así, la primera escena se cierra en expectación solemne. El Maestro ha hablado, la promesa está hecha, los discípulos han sido escogidos, y el monte se alza como escenario del misterio. Todo está preparado para que la gloria eterna, velada desde la eternidad, se manifieste ante los ojos humanos. Los discípulos caminaron tras el Maestro, siguiendo sus pasos firmes en dirección a lo alto. El camino hacia el monte no era un sendero fácil. Los pies se hundían en la tierra, las piedras incomodaban, y el cansancio se hacía sentir. Pero en medio del esfuerzo, había algo distinto aquella vez. Jesús mismo los conducía, y ese solo hecho llenaba de sentido cada paso. El ascenso a un monte siempre ha tenido en la historia sagrada un carácter de santidad. Moisés subió al Sinaí para recibir la ley en medio de fuego y nube. Elías subió al Carmelo para invocar el nombre del Dios verdadero frente a los falsos profetas. El monte, elevado sobre el valle, se convierte en figura de lo que está separado, de lo que toca el cielo. Allí, lejos del bullicio de la multitud, la voz de Dios resuena con claridad. Pedro, Jacobo y Juan lo sabían. Aunque no entendían lo que sucedería, sentían que estaban siendo llevados a un encuentro con lo divino. El silencio del Maestro no se rompía, pero su sola presencia irradiaba una autoridad solemne. Ellos subían con él, confiando, como tantas veces antes, sin cuestionar a dónde les llevaba. El aire se volvía más fresco conforme ascendía. El horizonte se expandía, y a cada paso la tierra quedaba más distante. El monte se alzaba como una torre hacia los cielos, y en su cima se gestaba un misterio eterno. No había multitudes, no había fariseos, no había escribas, solo el Hijo de Dios y sus 3 testigos escogidos. El monte en la Escritura representa el lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Allí, la distancia entre lo humano y lo divino parece acortarse. Allí, los hombres escuchan palabras que no se oyen en los llanos. Y aquel día, Pedro, Jacobo y Juan estaban siendo elevados no solo en cuerpo, sino en espíritu. Sus corazones se disponían para algo que jamás olvidarían. Jesús los llevaba en silencio, porque el misterio de la gloria no se anuncia con palabras humanas, se revela en el momento oportuno. Los discípulos no sabían lo que sus ojos verían. Habían contemplado milagros, habían visto al mar obedecer a la voz de su Maestro, habían presenciado la multiplicación de los panes, pero lo que estaba por acontecer era distinto. No era un milagro para los demás, era una revelación para ellos. Cada paso del ascenso simbolizaba un despojo. Abajo quedaban las preocupaciones, las discusiones humanas, las limitaciones de la carne. Arriba se preparaba una escena en la que el velo se abriría, y la eternidad se mostraría en un instante. Así es siempre con las cosas de Dios. Lo más glorioso se revela en lo secreto, en lo apartado, en lo alto. Podemos imaginar a Pedro, con su carácter impetuoso, caminando con expectación, a Jacobo, pensativo, observando cada detalle, y a Juan, el discípulo amado, contemplando a su Maestro, con ojos atentos, dispuesto a no perderse ningún gesto, ninguna señal. Los 3 estaban unidos en un mismo misterio, iban a ser testigos de lo que ningún ojo humano había visto antes. Al llegar a lo alto, el cansancio se mezclaba con la calma del lugar. El viento soplaba con suavidad. El cielo se extendía inmenso sobre ellos, y el silencio del monte envolvía todo en un aire sagrado. Era como si la creación entera aguardara el instante en que su Señor se revelara en majestad.
El monte se transformó entonces en un santuario invisible. No había altar construido por manos humanas, no había sacrificio de animales, pero el Hijo de Dios mismo estaba allí, preparando un altar vivo de gloria. En ese escenario no serían los hombres quienes ofrecieran sacrificio, sino el Padre mismo quien mostraría el resplandor de su Hijo eterno. Jesús se apartó un poco, como solía hacer en sus momentos de oración. Los discípulos observaban, quizás sin comprender, pero sabían que estaban en Tierra Santa. Allí, en aquel monte, lo invisible estaba a punto de hacerse visible. Los evangelios no detallan lo que Pedro, Jacobo y Juan hablaban entre ellos, pero sí nos dejan ver lo esencial. Estaban apartados, escogidos, en lo alto, en la preparación solemne del misterio. La gloria no se reveló en la sinagoga, ni en las plazas, ni en medio de las discusiones con los fariseos, sino en la soledad de un monte. Porque la gloria de Cristo no se mide por la aprobación de los hombres, sino por el decreto eterno del Padre. Al llegar a lo alto, la creación guardó silencio, la escena estaba dispuesta. El cielo estaba a punto de abrirse. El monte, que hasta entonces parecía un simple lugar de altura, se transformaba en escenario de revelación divina. Jesús, el Hijo del Hombre, iba a mostrar a sus discípulos lo que ni profeta ni patriarca habían contemplado jamás, la gloria misma del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y así concluye la escena. No ha ocurrido aún el resplandor, no han aparecido aún Moisés ni Elías, no ha sonado aún la voz del Padre, pero todo está listo. El Maestro y sus 3 testigos están en lo alto del Monte Santo, y el misterio de la eternidad está a punto de desplegarse ante los ojos humanos. El sol comenzaba a inclinarse sobre el horizonte, tiñendo los cielos con tonos de oro y púrpura. El viento soplaba suave, y el aire, cada vez más delgado en lo alto, traía consigo un silencio profundo. Allí estaban Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, separados de todo lo terrenal, envueltos en la calma solemne del monte. Era como si la creación misma contuviera su respiración, aguardando el instante en que la eternidad irrumpiría en el tiempo. Los discípulos miraban a su alrededor, sorprendidos por la magnitud del paisaje. Desde aquella altura podían divisar los valles extendidos, los campos lejanos, y los pueblos diminutos a sus pies. Pero lo que ocurría dentro de ellos era aún más impresionante. Un recogimiento espiritual, un temor reverente, como si supieran sin saber, como si percibieran sin comprender. Algo iba a suceder. Jesús se apartó un poco, como tantas veces lo había hecho en su ministerio. El Evangelio nos dice que solía retirarse a orar, y aquí, en la cumbre del monte, elevó su rostro hacia el cielo. El silencio de aquel instante se convirtió en un santuario invisible. No había voces de hombres, no había ruido de animales, no había mercado ni bullicio de aldeas, solo un silencio solemne, roto únicamente por el suspiro del viento. Pedro, Jacobo y Juan lo observaban. Tal vez habían querido orar también, pero el cansancio del ascenso y el peso de la jornada los envolvía. Lucas nos dice que se habían dormido, pero que al despertar contemplaron su gloria. Aquella somnolencia de los discípulos es un reflejo de la fragilidad humana frente al misterio divino. El cielo está por revelarse, y la carne lucha con su debilidad. Ese silencio de altura es significativo. En la Escritura, el silencio precede a las revelaciones más grandes. El Sinaí quedó en silencio antes de que sonaran los truenos. Samuel escuchó la voz de Dios en medio de un templo en calma. Y ahora, en aquel monte, los discípulos son introducidos en un silencio sagrado, un preludio del resplandor. Podemos imaginar la mirada de Pedro fija en su maestro, aún sin comprender lo que ocurría. Podemos ver a Jacobo, recogido como quien espera algo que no sabe nombrar, y a Juan, el discípulo amado, con los ojos atentos, percibiendo en aquel silencio el misterio del Verbo eterno que estaba a punto de revelarse. El silencio del monte es también un contraste con el ruido de la tierra. Allá abajo, en el valle,
Multitudes discutían, buscaban milagros, reclamaban respuestas o se burlaban de la obra de Jesús. Allá abajo los fariseos cuestionaban, los escribas acusaban, los romanos gobernaban con dureza, pero en lo alto nada de eso tenía lugar. Solo la calma, solo la expectación, solo el espacio preparado para que la gloria de Dios se manifestara sin interrupción. Jesús permanecía orando. Sus labios quizás se movían en un diálogo silencioso con el Padre, un diálogo eterno que existía desde antes de la creación del mundo. Los discípulos, aún sin comprender, participaban como testigos de aquel instante santo. En el silencio de la altura, estaban siendo preparados para ver lo invisible. El monte no tenía templos construidos por manos humanas, pero era más sagrado que cualquier santuario. Allí no había columnas de piedra ni cortinas de lino, pero el cielo mismo se abría como un tabernáculo eterno. Allí no había lámpara de oro, pero pronto el resplandor del Hijo sería más brillante que cualquier luz terrenal. El silencio se volvía cada vez más solemne. El aire, cargado de misterio, parecía envolverlos como una nube invisible. Pedro, Jacobo y Juan comenzaban a percibir que estaban siendo llevados más allá de lo cotidiano. El tiempo se detenía, el espacio parecía más amplio y la calma del lugar era como un velo que se rasgaría en cualquier momento. En ese silencio, la humanidad de Jesús se mostraba como siempre, un hombre de carne y hueso, vestido como un Galileo, orando a su Padre. Pero ese mismo silencio estaba a punto de revelar que aquel hombre era más que hombre, que bajo la humilde apariencia se escondía el resplandor eterno del Hijo de Dios. La escena es un preludio perfecto. Todo se aquieta, todo se calla, todo se detiene. El silencio de la altura es como el telón que se abre lentamente antes de mostrar el acto central de la obra. Los discípulos, sin darse cuenta, están en el umbral del misterio más glorioso que sus ojos contemplarán. Así, la escena termina con el monte en calma, con los discípulos expectantes y con Jesús orando. Todo está listo. El silencio de la altura se convertirá en el marco en el que la luz eterna irrumpirá, y los ojos humanos verán lo que nunca antes habían visto: el rostro del Hijo brillando como el sol, y sus vestiduras blancas como la luz. En medio de aquel silencio sagrado, cuando los discípulos apenas comprendían la magnitud del momento, sucedió lo inconcebible. El evangelista Mateo lo narra con palabras sencillas pero cargadas de gloria. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquella transformación no fue una ilusión, no fue un sueño, ni una visión pasajera. Fue una manifestación real de la gloria eterna del Hijo de Dios. Jesús, el mismo que caminaba entre ellos, el que había compartido el pan, el que había tocado a los leprosos y consolado a los afligidos, ahora se mostraba tal como era en su esencia divina. Su rostro comenzó a resplandecer como el sol, no como un reflejo prestado, no como una luz que venía de afuera, sino como un resplandor que brotaba de su propia naturaleza. El rostro humano del Nazareno se convirtió en el espejo de la gloria eterna. Pedro, Jacobo y Juan, que tantas veces habían visto ese rostro cansado por las jornadas, ahora lo contemplaban imposible de sostener, brillante, cegador, majestuoso. Sus vestiduras, simples ropas de caminante, se tornaron de pronto blancas como la luz. No era la blancura de un tejido nuevo ni el resplandor de un tinte humano, era una blancura sobrenatural, tan pura que ningún lavador en la tierra podía producirla, como testifica Marcos. Era la luz del cielo vistiéndolo, era la gloria eterna manifestándose en lo visible. La transformación gloriosa de Jesús en aquel monte es uno de los momentos más sublimes de toda la historia sagrada. Allí se revela lo que los profetas habían anunciado, que el Mesías no sería solo un siervo sufriente, sino también el Rey glorioso. Allí los discípulos entendieron que su Maestro no era únicamente un hombre enviado por Dios, sino el mismo Hijo eterno, luz de luz, resplandor del Padre. El contraste era impactante. Ellos habían visto su humanidad en toda su sencillez, le habían visto cansado, con hambre, dormido en la barca.
y ahora veían lo que estaba oculto, la majestad de su gloria. La carne ya no velaba el resplandor, el Hijo se mostraba como lo que era desde la eternidad. Pedro, Jacobo y Juan quedaron sobrecogidos. Sus ojos apenas podían sostener aquella luz. No era como mirar el sol a lo lejos, era como tenerlo frente a ellos, cercano, inabarcable. El fulgor de su maestro los rodeaba, los cubría, los penetraba. Aquella luz no iluminaba solamente el espacio exterior, sino que atravesaba sus corazones. La escena no fue para las multitudes, sino para 3 testigos. Era un secreto celestial confiado a unos pocos, porque no todos podían comprenderlo, no todos estaban preparados. Jesús los había llevado a lo alto para mostrarles un destello de lo que vendría, una revelación anticipada de la gloria que se manifestaría en la resurrección y en su segunda venida. El resplandor del rostro de Cristo es la confirmación de lo que el apóstol Juan escribiría años después. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí, en ese monte, Juan fue testigo de lo que más tarde proclamaría con certeza. La transformación gloriosa también es un recordatorio de lo que está oculto en la misión del Mesías. Porque antes de la cruz, antes del sufrimiento, antes del vituperio, el Padre quiso mostrar que su Hijo no era derrotado por la carne, sino victorioso en la gloria. La transfiguración es como una ventana abierta al futuro, un anticipo de la victoria definitiva. El monte se llenó de luz. La naturaleza entera parecía reflejar aquel resplandor. Las piedras brillaban, el aire se hacía dorado, y los ojos de los discípulos apenas podían contener lágrimas ante la majestuosidad de lo que contemplaban. El silencio se había transformado en adoración muda. No había palabras suficientes, no había pensamiento capaz de abarcarlo. Y en ese instante comprendemos la razón de aquel ascenso. Para ver la gloria de Cristo, era necesario subir. No podía revelarse en medio de la multitud incrédula. No podía mostrarse en las plazas llenas de burladores. Solo en lo alto, en el lugar apartado, en la intimidad de unos pocos escogidos, el Hijo de Dios mostró el fulgor eterno de su ser, el rostro como el sol y las vestiduras blancas como la luz son símbolos que trascienden. El sol es fuente de vida, de calor, de claridad. Así el rostro de Cristo se convierte en la fuente de toda vida espiritual, en la luz que disipa toda tiniebla, y sus vestiduras blancas como la luz representan la pureza perfecta, la santidad absoluta, la justicia sin mancha que solo Él posee. Pedro, Jacobo y Juan estaban siendo testigos no de un milagro pasajero, sino de la revelación de la identidad del Hijo. Allí, en aquel instante, se borraban todas las dudas, se confirmaban todas las profecías, se cumplía lo que el Maestro había dicho. Algunos de los que están aquí verán al Hijo del Hombre en su gloria. El instante de la transformación gloriosa quedaría grabado en ellos para siempre. Pedro lo recordaría en su segunda carta diciendo: «Pues cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas artificiosas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad». Así termina esta escena. Jesús transfigurado, resplandeciente, majestuoso. Los discípulos, sobrecogidos, contemplando lo inefable. Y el monte, convertido en un altar de luz, testigo del misterio eterno. Mientras el rostro del Señor brillaba como el sol y sus vestiduras resplandecían blancas como la luz, sucedió algo aún más asombroso. 2 figuras aparecieron junto a él, envueltas también en gloria, Moisés y Elías. No eran visiones vagas, no eran sombras difusas, eran los grandes testigos de la antigua alianza, presentes en aquel instante de revelación. Moisés, el libertador de Israel, el hombre que habló con Dios en el Sinaí, que recibió la ley escrita con el dedo divino, estaba allí. Aquel que no había entrado a la tierra prometida en vida, ahora se encontraba en la tierra santa, pero no para contemplar un territorio físico, sino para contemplar al verdadero cumplimiento de toda promesa, el Mesías glorioso. Elías, el profeta ardiente, aquel que se enfrentó solo a los falsos profetas en el monte Carmelo.
aquel que ascendió al cielo en un carro de fuego sin gustar la muerte, también estaba allí. Su figura, símbolo de los profetas, se unía a la de Moisés, símbolo de la ley. Ambos representaban toda la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, y ahora estaban ante aquel en quien todo encontraba cumplimiento. Los discípulos, sorprendidos, apenas podían creer lo que veían. No habían visto nunca a Moisés ni a Elías, pero por un conocimiento divino, por revelación en sus corazones, supieron quiénes eran. Aquella certeza se imponía en su espíritu. Estaban contemplando a los pilares de la fe antigua, conversando con su maestro. ¿Y de qué hablaban? El Evangelio de Lucas nos dice que hablaban con Jesús de su partida, de su éxodo, que había de cumplirse en Jerusalén. Moisés y Elías no estaban allí para adornar la escena, sino para dialogar con el Hijo de Dios acerca de la cruz que se acercaba, porque la gloria de la transfiguración no es un fin en sí misma, es el preludio de la entrega, de la pasión, de la muerte redentora. La ley y los profetas testificaban de él. Moisés había dicho: «Profeta como yo os levantará Jehová vuestro Dios, a él oiréis». Elías había señalado al Dios verdadero en medio de un pueblo dividido. Y ahora ambos, como si hubieran esperado siglos para este momento, se inclinaban en diálogo con aquel que era más grande que la ley y más grande que los profetas. El monte se convirtió en un escenario de encuentro entre lo antiguo y lo eterno. La voz de la ley y la voz de los profetas se unían para rendir testimonio al Hijo. Lo que por siglos se había anunciado en figuras, símbolos y promesas, ahora estaba presente en carne y en gloria. El Hijo de Dios era el cumplimiento perfecto. Imaginemos por un instante el diálogo. Moisés, que conoció la gloria de Dios en la zarza ardiente y en la nube del Sinaí, reconocía en Jesús al mismo que le habló desde la llama. Elías, que oyó la voz suave en el Horeb, contemplaba en Cristo al Verbo eterno. Sus palabras no eran de duda, ni de disputa, sino de comunión. La conversación giraba en torno a la cruz, porque la gloria y el sufrimiento están unidos en el plan divino. Para Pedro, Jacobo y Juan, la visión era sobrecogedora. Estaban contemplando lo imposible. A sus ojos humanos se les concedía ver a los grandes héroes de la fe, no como recuerdos del pasado, sino como seres vivos, presentes dialogando con su Señor. Aquel encuentro les confirmaba que Jesús no era uno más en la historia de Israel, sino el centro de toda ella. Moisés representaba la ley, Elías representaba a los profetas. Jesús estaba en medio de ellos, no como uno igual, sino como aquel que los supera y los cumple. Era como si toda la historia se inclinara en reverencia ante su persona. Lo antiguo se postraba ante lo eterno. Lo temporal reconocía al que es desde antes de los siglos. El monte ardía de luz. Tres figuras gloriosas conversaban: el Hijo, Moisés y Elías, y tres discípulos temblaban al presenciarlo. El cielo y la tierra se encontraban en aquel instante. Lo invisible se hacía visible. El pasado y el futuro se unían en el presente de Cristo. Esta aparición de Moisés y Elías no fue un adorno místico, sino un acto de profundo significado espiritual. Confirmaba que la ley y los profetas que habían guiado a Israel durante siglos no eran un fin en sí mismos. Todo apuntaba hacia Jesús. Él era la clave, el centro, el cumplimiento. Lo que antes era sombra, ahora era luz plena. Los discípulos estaban siendo instruidos con sus propios ojos. Lo que habían leído en las Escrituras, lo que habían escuchado en las sinagogas, lo que habían aprendido desde niños, se concretaba en una escena viva: Moisés, Elías y Jesús, la ley, los profetas y el Mesías, el pasado, el testimonio y el cumplimiento. El monte se convirtió en un altar de historia redimida. Allí se encontraba Moisés, que no pudo entrar en Canaán, pero que ahora contemplaba la verdadera tierra prometida en la persona de Cristo. Allí estaba Elías, que fue arrebatado al cielo, ahora de pie en la tierra de Israel, testigo del que había de morir y resucitar. Y allí estaba Jesús, en el centro,
mostrando que toda promesa con ver en él. Los discípulos apenas podían contener la magnitud del momento. Era demasiado para la mente humana, y sin embargo, eran testigos. Sus ojos vieron lo que generaciones enteras desearon ver, y no vieron, sus oídos escucharon lo que reyes y profetas anhelaron escuchar y no oyeron. Así concluye esta escena. Jesús resplandeciente, Moisés y Elías a su lado, conversando del misterio de la cruz. El monte se convierte en un lugar donde la eternidad toca la historia. Y Pedro, Jacobo y Juan, temblorosos, contemplan el misterio con asombro reverente. El monte estaba lleno de luz. La gloria de Cristo brillaba con fuerza indescriptible, y a su lado Moisés y Elías conversaban con él acerca de la partida que se cumpliría en Jerusalén. Los discípulos, sobrecogidos, temblaban ante el misterio. Pero en medio de aquel silencio reverente, una voz humana rompió la escena. Era Pedro, siempre impetuoso, siempre dispuesto a hablar cuando los demás callaban. Mateo nos dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estas palabras nacen de un corazón sincero, aunque cargado de confusión. Pedro, abrumado por lo que veía, deseaba prolongar aquel instante glorioso. No quería que la visión se desvaneciera, no quería que el resplandor se apagara. Como un hombre que contempla un amanecer glorioso y desearía detener el sol en su lugar, así Pedro quería fijar aquel momento en el tiempo. Bueno es para nosotros que estemos aquí. En esa frase hay verdad. Era bueno, era santo, era glorioso estar allí, en aquel monte, contemplando lo que ningún ojo humano había visto antes. Era bueno porque en ese lugar se confirmaba la identidad del Maestro. Era bueno porque la fe de los discípulos era fortalecida. Era bueno porque el cielo y la tierra se tocaban en ese instante. Pero Pedro, en su impulso humano, quiso tomar lo eterno y encerrarlo en lo temporal. Quiso construir 3 enramadas, 3 tiendas, como las que el pueblo de Israel levantaba en la fiesta de los tabernáculos. Su intención parecía honrosa: una para Jesús, otra para Moisés, otra para Elías. Sin embargo, en su propuesta había un error profundo. Estaba poniendo en el mismo nivel al Hijo de Dios, al legislador y al profeta. Pedro no comprendía aún que Moisés y Elías estaban allí solo como testigos, no como iguales. No venían a recibir gloria, sino a rendir testimonio de aquel que era mayor que ellos. Pero Pedro, en su impulso, quiso levantar 3 tabernáculos como si fueran figuras equivalentes. El corazón humano, al enfrentarse a lo sagrado, muchas veces se precipita. Pedro quería hacer algo: construir, levantar, organizar. Pero en momentos de gloria, lo que Dios demanda no es acción apresurada, sino contemplación reverente, silencio, adoración. Lo que el cielo mostraba no necesitaba añadiduras humanas. Su propuesta también refleja la dificultad de aceptar la cruz. Pedro deseaba permanecer en el monte, en la luz, en la gloria. Quería evitar el valle, el sufrimiento, el camino hacia Jerusalén. Era más fácil construir enramadas en lo alto que descender hacia la entrega dolorosa que esperaba al Maestro. Pero la gloria del monte estaba íntimamente ligada al sacrificio del Calvario. No había permanencia sin cruz. No había luz eterna sin sufrimiento redentor. Podemos imaginar a Pedro hablando apresuradamente, con los ojos deslumbrados por la visión, señalando a su maestro y luego a Moisés y Elías, sin medir la profundidad de sus palabras. Jacobo y Juan, en silencio lo escuchaban, quizás sin atreverse a hablar, quizás sintiendo que Pedro decía lo que ellos mismos anhelaban: quedarse allí, en aquel lugar de gloria. Sin embargo, el cielo mismo intervendría para corregir y revelar la verdad, porque la gloria no podía ser interpretada por la voz humana, sino por la voz del Padre. Pedro hablaba desde su emoción, desde su deseo humano, desde su impulso de retener lo que es eterno. Pero Dios hablaría desde lo alto para señalar quién era verdaderamente
el centro de todo aquel misterio. La reacción de Pedro es también un reflejo de nuestra limitación. Ante lo inefable, buscamos palabras. Ante lo eterno, queremos estructuras. Ante la gloria, pensamos en tiendas humanas. Pero lo que viene del cielo no puede encerrarse en moldes terrenales. El monte de la transfiguración no necesitaba tabernáculos hechos por manos humanas, porque allí estaba el verdadero tabernáculo eterno, Jesucristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pedro, en su confusión, nos muestra también su amor. Él quería honrar a su maestro, quería demostrar su aprecio, quería dejar constancia de la grandeza del momento. Pero aún no comprendía que toda honra debía dirigirse al Hijo, que Moisés y Elías eran solo siervos, que la gloria pertenecía exclusivamente a Cristo. La escena, en este punto, se detiene como en un instante suspendido. Pedro hablando, los discípulos asombrados, Jesús resplandeciente, Moisés y Elías de pie a su lado. Todo parece quedar en un equilibrio frágil, hasta que la voz de Dios mismo descenderá para sellar el momento con autoridad suprema. Pero antes de esa voz, lo que resuena es la humanidad de Pedro, con su mezcla de fervor y de error, de amor y de incomprensión. Es el retrato de un discípulo que, aun en su limitación, busca honrar, busca hacer, busca permanecer, y ese deseo, aunque equivocado en su forma, revela el anhelo del corazón humano de aferrarse a lo eterno cuando se le concede un destello de gloria. Así concluye esta escena, con Pedro ofreciendo construir 3 enramadas, con el monte convertido en un altar de luz, y con el cielo a punto de responder, no con palabras humanas sino con la voz misma del Padre, que hablará desde la nube resplandeciente. El monte seguía envuelto en el resplandor de Cristo. Pedro, conmovido, acababa de pronunciar aquellas palabras apresuradas: «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pero antes de que terminara de hablar, algo majestuoso ocurrió. De pronto, una nube luminosa comenzó a descender sobre ellos. No era una nube común, como las que cubren los cielos en días de tormenta. No era niebla ni vapor, era una nube gloriosa cargada de luz, símbolo de la presencia divina. En los tiempos de Moisés, aquella nube había cubierto el Sinaí cuando Dios entregó la ley. En el desierto, esa nube había guiado al pueblo de Israel, de día como columna de nube, de noche como columna de fuego. En el tabernáculo y en el templo, la nube de la gloria llenaba el lugar, mostrando que Dios estaba en medio de su pueblo. Y ahora, esa misma nube de la gloria descendía sobre el monte de la transfiguración. Era la manifestación de la Sequiná, la presencia majestuosa del Altísimo. Los discípulos temblaban, porque sabían que aquella nube no era una visión cualquiera. Era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, manifestándose en su esplendor. La nube cubrió a Jesús, a Moisés, a Elías y a los 3 discípulos. Todo quedó envuelto en aquella claridad sobrenatural. El aire se llenó de lo invisible. El monte se transformó en un santuario celestial. Pedro ya no pudo seguir hablando. El silencio se impuso, un silencio sagrado, cargado de reverencia y temor. Y entonces, desde la nube, se oyó la voz. Una voz que no era humana ni semejante a la de los profetas. Era una voz poderosa, solemne, inconfundible, la voz misma del Padre Eterno. Retumbó en lo profundo del monte y penetró en los corazones de aquellos hombres. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Cada palabra llevaba la fuerza del cielo. «Este es mi Hijo amado». No un profeta más, no un maestro más, no un líder más. Era el Hijo eterno, engendrado antes de los siglos, objeto del amor perfecto del Padre. Con esta declaración, Dios mismo confirmaba lo que Pedro había confesado tiempo atrás: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en quien tengo complacencia». El Padre se deleita en el Hijo, en su obediencia perfecta, en su santidad sin mancha, en su misión redentora. No hay otro que sea digno de esa complacencia.
Ningún hombre, ningún ángel, ninguna criatura recibe esa declaración. Solo Jesús, el Hijo amado, el eterno objeto del amor del Padre. A él oíd. La voz del cielo ordenaba que toda atención, toda obediencia, toda escucha estuviera dirigida únicamente a Cristo. No a Moisés, no a Elías, no a las tradiciones humanas, no a las voces del mundo, solo al Hijo amado. Moisés había dado la ley, Elías había proclamado la palabra profética, pero ahora todo debía centrarse en Jesús. El Padre mismo confirmaba su supremacía. Los discípulos escucharon y cayeron sobre sus rostros, aterrados. La gloria, la nube, la voz, todo era demasiado para soportar. No podían resistir la majestad del Altísimo. Sus cuerpos temblaban, sus corazones latían con fuerza, sus almas se postraban ante la revelación. El monte se había convertido en un Sinaí renovado, donde el Dios eterno hablaba, pero ahora no para entregar tablas de piedra, sino para señalar al Hijo amado. Pedro, Jacobo y Juan comprendieron en ese instante la centralidad de Cristo. La voz del Padre disipaba toda confusión. No eran tres enramadas, no eran tres figuras iguales. Era una sola gloria, un solo centro, un solo Señor. La ley y los profetas quedaban confirmados, pero subordinados al Hijo. Todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Él. Y ahora el cielo lo proclamaba con claridad absoluta. La nube gloriosa, símbolo de la presencia divina, cubría el monte como un velo de santidad. No era niebla que ocultaba, sino luz que revelaba. Y la voz del Padre resonaba aún en el eco del corazón de los discípulos, como un sello eterno que nunca olvidarían. El mensaje era claro, el Hijo debía ser escuchado. No bastaba con admirar su gloria, no bastaba con contemplar sus milagros, no bastaba con recordar sus enseñanzas. Era necesario obedecerle, atender su voz, seguir sus palabras. La autoridad del cielo estaba sobre él. La escena es majestuosa. Cristo resplandeciente, Moisés y Elías presentes, Pedro hablando en su confusión, la nube cubriendo, y la voz del Padre declarando la verdad suprema. Todo el monte se convirtió en un santuario de revelación. Todo el universo parecía inclinarse en ese instante para señalar a Jesús como el Hijo amado. Los discípulos, postrados en tierra, sabían que estaban viviendo un momento que marcaría sus vidas para siempre. Jamás volverían a ser los mismos después de escuchar aquella voz. El eco de esas palabras los acompañaría en los días de prueba, en las persecuciones, en los caminos difíciles de su misión. Ellos habían escuchado al Padre mismo hablar desde la gloria, señalando al Hijo como el único digno de obediencia. Así concluye esta escena. Con la nube luminosa cubriendo el monte, con la voz del Padre resonando desde lo alto, y con los discípulos postrados en tierra, temblando de reverencia. El cielo había hablado, y la verdad había quedado sellada. Jesús es el Hijo amado, el centro de la historia, el cumplimiento de toda promesa, el único digno de ser escuchado. La voz del Padre había resonado en el monte con un poder inquebrantable. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ese eco aún vibraba en el aire, y los corazones de los discípulos fueron sacudidos como por un rayo. La nube luminosa los envolvía, la gloria los rodeaba, y sus almas se estremecieron ante la santidad manifiesta del Altísimo. El peso de la presencia divina era tan fuerte que no pudieron resistirlo. Mateo nos relata con claridad. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Su reacción fue inmediata. Cayeron al suelo, inclinados, con el rostro en tierra. No era un simple gesto de respeto, era el efecto inevitable de la gloria de Dios sobre la fragilidad humana. El cuerpo no soporta la cercanía del Eterno sin doblegarse. El temor que los invadió no era miedo común, como el de un hombre ante un peligro terrenal. Era un temor sagrado, mezcla de reverencia, de sobrecogimiento, de pequeñez ante lo inmenso.
Era el reconocimiento de su condición humana frente a la santidad absoluta. Los discípulos comprendieron en un instante lo que los profetas sintieron cuando vieron la gloria. Isaías, que exclamó, «¡Ay de mí!», al contemplar al Señor en su trono. Daniel, que cayó sin fuerzas cuando vio al mensajero celestial. Ezequiel, que se postró rostro en tierra ante la visión de la gloria de Jehová. Pedro, Jacobo y Juan quedaron en silencio absoluto. Su respiración se agitaba, sus manos temblaban sobre la tierra, sus rostros estaban contra el suelo. El brillo de la nube aún penetraba en sus párpados cerrados. No podían alzar la mirada. Sabían que estaban bajo la presencia del Santo. El monte, antes majestuoso por su altura, ahora era sagrado por la gloria que lo cubría. El temor no era producto de incomodidad, sino de encuentro con la santidad. Era la reacción natural del barro frente al fuego divino, de la criatura frente a su Creador. Aquel momento sellaba en sus corazones la certeza de que el Maestro al que seguían no era un hombre común. El cielo lo había declarado. Él era el Hijo amado. Cada segundo sobre el suelo parecía eterno. No había palabras en sus labios, no había pensamientos claros en sus mentes, solo un temblor profundo, un silencio reverente, un sobrecogimiento absoluto. La gloria de Dios es así. No necesita de adornos, no requiere explicación. Su sola manifestación basta para hacer callar toda boca y doblar toda rodilla. Y sin embargo, en medio de ese temor, había también un misterio de gracia. Porque si bien los discípulos caían aterrados, el Hijo estaba allí, resplandeciente en gloria, no para destruirlos, sino para fortalecerlos. El mismo que brillaba como el sol, era también el amigo cercano, el Maestro que los había llamado por nombre, el que compartía con ellos pan y camino. El contraste era sobrecogedor. El mismo Jesús que caminaba con ellos en Galilea, que se sentaba a la mesa, que tocaba a los enfermos, ahora estaba rodeado de luz celestial, proclamado por la voz del Padre. Y ellos, que lo conocían tan de cerca, no podían soportar la gloria de verlo revelado como realmente era. El monte se llenó de silencio. Moisés y Elías se desvanecieron de la vista, pues su misión de testigos había concluido. La nube seguía presente, y los discípulos, postrados, no se atrevían a mover ni un músculo. Era el momento en que lo humano se rendía completamente ante lo divino. Podemos imaginar sus corazones latiendo con fuerza, el polvo de la tierra pegado a sus rostros, el frío de la altura recorriendo sus cuerpos, pero nada de eso importaba. Todo quedaba eclipsado por el temor reverente que los había abatido. La experiencia era demasiado grande para ser soportada por simples hombres. Y sin embargo, aunque el temor los cubría como un manto pesado, no había en esa gloria intención de destruirlos. Era un temor que purificaba, que humillaba, que recordaba la pequeñez humana, pero que al mismo tiempo preparaba el corazón para recibir la gracia. Porque la gloria de Dios no se revela para aniquilar a los suyos, sino para enseñarles quién es el Señor y quiénes son ellos ante su presencia. Pedro, que momentos antes hablaba con entusiasmo, ahora callaba como un niño. Jacobo, que solía ser fuerte de carácter, ahora yacía indefenso. Juan, el discípulo amado, también estaba postrado, incapaz de sostenerse en pie. Todos eran iguales ante la majestad del cielo, frágiles, pequeños, quebrantados. El temor y la postración eran parte del proceso divino. Antes de poder levantarse y ver de nuevo, debían aprender a caer en tierra y reconocer la gloria del Altísimo. La transfiguración no era solo una visión de luz, era una lección profunda de reverencia, de silencio, de humildad. Así concluye esta escena, los tres discípulos caídos rostro en tierra, temblando de temor, envueltos por la nube luminosa y por la voz que aún resonaba en sus corazones. El monte se convierte en altar, los hombres en adoradores postrados, y el Hijo amado permanece en medio de la gloria, listo para tender la mano que levanta. El monte estaba en silencio. La nube aún parecía rodearlos, y los tres discípulos continuaban postrados en tierra, temblando de temor, incapaces de levantar el rostro.
La voz del Padre había penetrado hasta lo más profundo de sus almas. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. La santidad era demasiado para resistir. El corazón humano se quebrantaba ante aquella manifestación gloriosa. Pero entonces ocurrió algo que reveló el rostro más tierno de la gloria divina. Mientras ellos yacían sobre la tierra, Jesús, el resplandeciente Hijo amado, se acercó a ellos. No los dejó hundidos en el temor ni aplastados por la majestad. El que era glorificado con la luz del cielo también era el mismo Maestro compasivo que conocía la debilidad de sus discípulos. Mateo nos dice, entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo, levantaos y no temáis. Ese gesto lo cambia todo. La gloria había producido temor, pero el toque del Hijo produce confianza. La voz del Padre había estremecido hasta lo más íntimo, pero la voz del Hijo consuela y da paz. Podemos imaginar el momento. Jesús, aún brillando con la luz celestial, extiende su mano y toca con suavidad el hombro de Pedro, luego el de Jacobo, luego el de Juan. El contacto físico, sencillo y cercano, les recuerda que aquel que resplandece como el sol es también el amigo que camina con ellos, el Maestro que los ama. El contraste es sublime, el resplandor de lo eterno acompañado del toque humano y cercano del Redentor. El mismo que revela la gloria divina revela también la ternura de Dios, porque en Cristo el cielo y la tierra se abrazan, la majestad y la misericordia se unen, lo eterno se acerca a lo frágil sin destruirlo. Levantaos. Esa palabra es una orden, pero no de condena, sino de restauración. No los reprende por haber caído, no los acusa por haber temido. Simplemente los levanta, como quien devuelve fuerzas al cansado, como quien rescata al abatido. El monte de la transfiguración no debía terminar con sus discípulos en el polvo, sino en pie, listos para continuar el camino. No temáis. Aquí está el corazón del Evangelio. La gloria de Dios no viene a sembrar terror que destruya, sino un temor reverente que se transforma en confianza. Jesús mismo elimina el miedo con su palabra, donde la voz del Padre produjo estremecimiento, la voz del Hijo produce calma. Donde había temblor, ahora hay seguridad. Los discípulos, aún con el rostro pegado a la tierra, comienzan a levantar la mirada. El temor cede paso a la paz. Sus ojos, acostumbrados al brillo cegador, empiezan a ver de nuevo, y lo que encuentran ya no es la nube ni los profetas, sino solo a Jesús. El toque del Maestro les recuerda lo esencial. No están solos frente a la majestad infinita. El mismo Dios que habló desde la nube está ahora tan cerca que los toca, tan accesible que los levanta, tan humano que los consuela. La gloria no los aniquila porque está mediada en el Hijo, que es puente entre Dios y los hombres. Pedro siente la mano de Jesús y su corazón late con un alivio profundo. Jacobo recobra fuerzas al escuchar la voz firme y serena. Juan, el discípulo amado, encuentra descanso en ese toque que habla más que 1000 palabras. Lo que la luz había estremecido, el amor lo restaura. Este instante es uno de los más bellos de la transfiguración, porque nos muestra que la revelación de Cristo no termina en un espectáculo de gloria inalcanzable. Termina en un toque cercano, en una palabra consoladora, en un gesto de ternura. El Hijo amado, resplandeciente como el sol, es también el pastor que cuida, el amigo que acompaña, el maestro que levanta. Poco a poco los discípulos se incorporan. Sus rodillas tiemblan aún, pero ya no están paralizadas por el miedo. Sus ojos, que no podían mirar, ahora vuelven a ver, y lo que contemplan es el rostro de Jesús, no el de un extraño, sino el mismo rostro que han seguido desde Galilea, aunque ahora lo ven con una paz renovada. El contraste entre el temor y la paz es la enseñanza profunda de este momento. Los discípulos habían caído por la voz del Padre, pero son levantados por la voz del Hijo. La gloria que produce reverencia se une a la gracia que produce consuelo. Así es la revelación divina. No solo muestra lo alto, sino que también desciende a lo cercano. El toque de Jesús no fue un detalle secundario. Fue el signo tangible de que Dios no abandona a los suyos en medio del temor.
El toque es cercanía, es ternura, es recordatorio de que aunque el Padre habló desde la nube, el Hijo camina con ellos en carne y hueso. El monte, que era altar de gloria, se convierte también en lugar de encuentro íntimo. Los discípulos entienden que la gloria del cielo no los destruye, porque en Cristo está cubierta por misericordia. Lo eterno se hace accesible. Lo divino se acerca al polvo humano. Así concluye esta escena, con los discípulos levantándose poco a poco, fortalecidos por el toque del Maestro, consolados por su palabra. Levantaos, no temáis. La nube se desvanece, el temor se disipa, y queda solo la figura central, Jesús firme, cercano, glorioso y compasivo. Los discípulos, todavía aturdidos por el resplandor de la gloria y fortalecidos por el toque consolador de su Maestro, comenzaron lentamente a levantar sus rostros del suelo. El monte, que había sido envuelto en la nube resplandeciente, ahora empezaba a volver al silencio de la calma. La voz del Padre había cesado, la nube luminosa comenzaba a disiparse como el humo que se eleva hacia los cielos, y todo alrededor parecía recobrar la quietud natural de la montaña. Con cautela, Pedro, Jacobo y Juan alzaron los ojos. Sus corazones latían aún con fuerza, sus manos temblaban por lo vivido. Pero poco a poco la claridad deslumbrante fue cediendo a una luz más serena, y lo que vieron en ese instante quedó grabado para siempre en sus memorias. Ya no estaban Moisés ni Elías, ya no había nube que los envolviera, ya no resonaba la voz poderosa desde el cielo. Ante sus ojos quedaba solamente Jesús. Mateo lo dice con sencillez, pero con un peso profundo, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Aquella frase contiene todo el significado del monte de la transfiguración. El propósito de la visión era mostrar la supremacía de Cristo, y ahora esa verdad quedaba sellada. Moisés había desaparecido porque la ley encontraba su plenitud en el Hijo. Elías había desaparecido porque los profetas hallaban su cumplimiento en él. La nube se había retirado porque la revelación había señalado al centro eterno, Jesús. La escena era de una calma majestuosa. El resplandor había cesado, pero la enseñanza permanecía. Lo que quedaba en pie no era un espectáculo de luz, sino la certeza de que el Hijo amado del Padre era suficiente. El mensaje divino había sido proclamado con claridad. A él oí, y ahora con toda distracción removida, los discípulos lo tenían delante. Al Maestro, al Hijo, al Señor, Jesús solo. Los tres se miraron entre sí, como confirmando lo vivido. No era un sueño ni una ilusión. Habían contemplado algo que desbordaba la experiencia humana. La montaña se había convertido en santuario celestial, y ellos habían sido testigos de un misterio eterno. Pero ahora, con la nube retirada, y los profetas desaparecidos, debían aprender la lección final. El camino de la fe no está en mirar señales grandiosas, ni en aferrarse a figuras del pasado, sino en seguir al Cristo vivo, presente, suficiente. El silencio del monte se convirtió en testigo de esa revelación. El viento soplaba suavemente entre las rocas, el cielo azul volvía a brillar, las aves quizás retomaban su vuelo. Pero en el corazón de los discípulos ardía la memoria de lo visto y oído. No era necesario que la gloria permaneciera visible, porque lo esencial estaba ya impreso en sus almas, la identidad gloriosa del Maestro que caminaba con ellos. Jesús, ahora de pie frente a ellos, ya no brillaba como el sol, ni sus vestiduras resplandecían con la blancura celestial. Se había revestido de nuevo con la apariencia humilde con la que andaba entre los hombres. Y sin embargo, los discípulos sabían que detrás de esa sencillez habitaba la majestad del Hijo Eterno. Ellos lo habían visto en su gloria, y aunque ahora lo miraban en su humildad, nunca más lo verían de la misma manera. La lección era profunda. La gloria del Hijo no debía ser retenida en una enramada, como Pedro había sugerido. No era para quedarse en lo alto del monte, sino para ser reconocida en medio del camino, en medio de la misión, en medio de la vida.
Lo esencial no era aferrarse a una visión pasajera, sino a la persona eterna de Cristo. Al final, la experiencia culminó en esta verdad sencilla y suprema: Jesús solo. No Moisés, no Elías, no la nube, no las voces de muchos, sino uno solo, el Hijo amado. Esa era la conclusión del monte de la transfiguración: que todas las cosas, todas las promesas, todas las esperanzas convergen en él. Los discípulos, de pie nuevamente, respiraron con alivio. Su temor había sido transformado en reverencia, su confusión en claridad, su debilidad en fortaleza renovada. Habían sido testigos de algo que no podían contar aún, pero que ardería en sus corazones hasta el final de sus vidas. El maestro los miraba en silencio. No pronunció grandes discursos en ese instante. Su sola presencia era suficiente. El mensaje había sido dado por el Padre, la visión había cumplido su propósito, y ahora quedaba solo el caminar junto a él, rumbo a Jerusalén y hacia la cruz. El monte de la transfiguración no era un destino final, sino un anticipo, una preparación para lo que vendría. Los discípulos debían descender con el Maestro, sabiendo que aquel a quien seguirían hasta la entrega en Jerusalén era el mismo que habían visto en gloria. Ese contraste entre la majestad del Hijo y la humillación de su camino hacia la cruz sería la enseñanza más poderosa. Así termina esta escena, con el eco de la voz divina aún grabado en sus corazones, con el recuerdo de la nube resplandeciente en sus memorias, pero con la mirada fija en una sola persona, Jesús. El monte queda atrás, la gloria visible se desvanece, pero la certeza permanece. Y al descender, el mundo no sabrá lo que ellos vieron, pero ellos sabrán que caminan junto al Hijo amado del Padre. El relato concluye con una frase sencilla, pero eterna: y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo.